Hola, buenos días, buenas tardes, según tengan la oportunidad de ver este video. Soy la hermana Magdalena, religiosa carmelita del Sagrado Corazón, y con el gusto de nuevamente vernos en una clase más del Diplomado de Teología Espiritual en el módulo Interioridad, Acción y Compromiso. Ahora vamos a ver otro tema sobre la oración, pero la oración unida al trabajo, que como bien se ve en esta imagen de Marta y María, siempre es aquella unión que debe haber entre el dinamismo de la vida misma, con sus quehaceres, con sus trabajos, como también esa aspiración tan grande de estar en comunión con Dios, y que muchas veces esta llega a ser la disyuntiva que pone mucho en conflicto al cristiano, y por eso es cuando se suele decir que solo ciertas personas que de algún modo, ya sea por opción de vida, ya sea por su profesión, por lo que viven, solo como que unas cuantas tienen como el privilegio de la oración. Sin embargo, creo que en esta clase lograremos hacer conscientes que no se trata solo de unos cuantos, todos estamos llamados a vivir este dinamismo. Entonces, sin más, por el momento, saludos a los que nos ven también por el canal de YouTube, y que es la forma de ir conociendo estas propuestas de formación que ofrece el Instituto de COEP. Igual, para más información de dónde contactarnos y todo, lo pueden ver en la descripción de este video. Pues, sin más, iniciemos. Bueno, quienes ya han tenido un tiempo siguiendo este recorrido, en especial a los alumnos del diplomado, saben que siempre nuestras clases las iniciamos a través de también teniendo un momento orante. Y hoy en particular quiero proponerles escuchar un canto inspirado en un pensamiento de San Ignacio de Loyola, y que de hecho es un canto que suelen cantar mucho y lo recitan mucho los jesuitas. Entonces, con el permiso de poder compartir esta oración, que también es una oración para que todos en la iglesia nos unamos, pidamos al Señor por la gracia de que Él sea el que tome nuestros trabajos, nuestros afanes, que tome nuestros deseos de seguirnos encontrando con Él, que Él tome este tiempo que nosotros queremos dedicar por medio del estudio, seguir creciendo. Entonces, pedimos que Él te haga sentir el tiempo que Él quiere, sobre todo nos tome Señor, y recibe mi voluntad, memoria, entendimiento, mi libertad, mi haber, mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. No pido más.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como siempre, iniciemos nuestra clase con una serie de preguntas, sobre todo ante lo que ya iba anunciando previamente, la disyuntiva o la conjunción. Es significativo ponernos a pensar en lo siguiente: ¿qué es más importante, trabajar o orar? ¿Qué cosa reditúa más, rendir culto a Dios o mejorar las condiciones de vida del hombre? Creo que quizás para la mayoría de los que ven estos videos no van a tomar alguna posición extremosa de puro trabajo, pura oración. Creo que la apuesta siempre es la conjunción. Sin embargo, en la práctica se suele necesariamente caer en alguno de estos dos extremos. Vamos viendo cuáles son esos dos extremos. Estos son los dos extremos. Por un lado, el intimismo, representado incluso en esta figura, ¿no? De todo el mundo cayéndose a pedazos, pero los que viven en la intimidad, que no quieren ver afectados por la realidad, dicen, bueno, lo bueno es que el agujero está en otro lado, ¿no? No está en el nuestro. Entonces, sin embargo, no se dan cuenta que lo que pasa en la realidad también va a perjudicarse necesariamente. Y el intimismo, bueno, tiene que ver con esta imagen en donde la importancia es mi bienestar personal en el ámbito de lo espiritual. Y intimismo refiere como a esa forma exagerada de vivir pensando en el interior de uno mismo. En pocas palabras, es algo que se disfraza de una forma muy devota, muy religiosa, pero que está marcado por una falta de empatía, una falta de contexto. En sus rezos no es capaz de ver lo que pasa en la realidad y ni siquiera se deja interpelar por ella para pedir por esta situación. Y por otro lado, también el intimismo encierra un egoísmo muy marcado, porque el yo es el parámetro, no es los demás, no es Dios, incluso yo me coloco en el centro. Eso es un peligro del intimismo. Y como podrán saber, el otro extremo es el activismo, marcado mucho por esta sociedad posmoderna, con el desgaste, con el estrés, en donde la eficiencia es sobre la gracia, ¿no? Aquí toda la realidad nos mueve a actuar rápido, con frenesí. Las redes sociales ahora todo nos mueve a comunicarnos de una forma rápida, actualizarnos. Si eres youtuber, sube videos cada cierto tiempo, si no, se apaga la actividad que tienes y va bajando tu fama, de algún modo, tus suscriptores. Necesitas estar como muy al pendiente al día. Entonces el activismo es también como esta parte en donde ahora se ha visto en las estadísticas el aumento del estrés, la ansiedad, este sentido en donde también llegan a darse crisis depresivas, pero ansiosas, aunque pueda sonar medio extraño por la diferencia entre pensar en una gente depresiva, pero también ansiosa. Sin embargo, estos dos son los extremos a los que habitualmente la persona que quiere vivir en la vida de oración se
logra con mucha facilidad. Incluso esto llega a suceder mucho en la vida religiosa. O caes en un extremo u otro, en un intimismo en donde la importancia de la oración no la descarto, pero sin embargo se vuelve un centro y no me preocupa lo que pase alrededor. O un activismo en donde todo el rato, las 24 horas estoy en pleno trabajo y nunca me doy la capacidad de darme un tiempo para estar en la capilla, un tiempo de quietud para escuchar la voz de Dios en medio del bullicio, y un tiempo incluso para notar esa presencia de Dios. El punto es que lo genial sería la conjunción de estas dos, tener tanto este ambiente de actividad como de esta intimidad. Y pues cabe preguntarnos a los que ven esta clase, ya sea por el canal o ya sea por el diplomado, ¿en qué extremo de tu balanza llega a caer esto, tu vida de oración, tu vida de acción apostólica? ¿En dónde anda? ¿Para dónde se tiende a inclinar? ¿O estás en el punto centro? Eso es lo importante. Igual les pido que compartan a través de los comentarios del video, o bien a los alumnos les pido que compartan a través del foro. Bueno, sigamos con nuestra clase. Como siempre en la espiritualidad y sobre todo en temas, tenemos que ver cómo entra esta dimensión del trabajo y la vida de oración. Y lo vamos a ver desde los aspectos teológicos, pero también antropológicos. Porque un verdadero conocimiento de la vida de oración tiene estos dos fundamentos, Dios y el hombre. Primero veamos desde la rama de la antropología. El trabajo y el ocio, dos conceptos que a lo largo de la humanidad han tenido sentidos muy diferentes, sentidos que de algún modo a lo largo de las civilizaciones a veces creemos que se mantiene el concepto del trabajo y el ocio como algo continuo, pues un significado permanente, y sin embargo no es así. Hay que entender el contexto cultural para comprender de dónde vienen estos pensamientos o cómo se entiende hoy en día el trabajo y cómo se valora el tiempo de descanso, el tiempo personal, y qué valor tiene o qué valor o sentido tiene. Vamos viendo así como muy a grandes rasgos los puntos que se dice acerca del trabajo o de lo que se ha dicho y acerca del ocio. Primero con el trabajo. El trabajo siempre se ha visto envuelto entre, por un lado, tener la imagen del castigo por el pecado. Recordemos la cita bíblica del Génesis, en donde Dios dice, bueno, pues porque desobedeciste, ahora vas a tener que trabajar, sembrar las semillas con el sudor de tu frente, ¿no? La expresión tal cual. Entonces el trabajo se veía como este castigo por el pecado del primer hombre, Adán. Y sin embargo también eso en un ambiente de sociedades preabrahámicas y sociedades como la judía, que tenían como esta concepción religiosa y a la vez como social acerca del trabajo. Pero también veamos como la esclavitud. Esta parte en el mundo griego, el trabajo físico, manual, era el de los esclavos, era el de
el de la gente que estaba por abajo del ciudadano, del ciudadano romano, del hombre libre, y también, y no solamente de los esclavos, por lo menos de los libertos, de los que habían sido esclavos y ahora trabajaban como artesanos. Entonces era una visión, por decirlo, hasta clasista, en donde el trabajador, el campesino, era una persona de un estatus inferior. Sin embargo, cambiaba mucho cuando esta esclavitud, este trabajo tenía que ver sobre todo con el hombre libre o el ciudadano romano, porque ya sea que fuera una persona de dinero o rica, podía dedicarse a una labor más intelectual, una labor que estaba marcada por un sentido más así como pleno, era como ser la figura de los profesionistas, pero no solo en un sentido de carrera, sino por el sentido de familia, por mi sentido de social, noble, y pues eso marcaba una diferencia entre cómo yo interpreto el trabajo y cómo interpreto la esclavitud o el trabajo desde un ser inferior, una persona que depende del trabajo para hacerse valer. Muy diferente a que también, por ejemplo, en el tiempo de los romanos, los nobles y los hombres libres, pero especialmente los nobles, eran los que pues, tenían la posibilidad de tener un tiempo de ocio, en donde el tiempo de ocio no era simplemente dormir hasta que se te hinche el ombligo, como dicen, sino que el ocio era como tener ese tiempo para que tú pudieras desempeñar una labor o un trabajo más de índole artístico, más de índole de estudio, más de índole de recrearte de una forma diferente. La filosofía en el mundo de los griegos era solo posible, sobre todo para hombres nobles, ricos, que vivían con las posibilidades económicas ya ganadas. ¿Qué tanto eso ha cambiado en nuestro mundo? Habría que ver. Por otro lado, los gremios y el estatus sociopolítico. Pasemos al tiempo de la Edad Media. Esta división entre los trabajadores, campesinos, obreros, artesanos, se va clasificando cada vez más y se empieza a hacer como pequeños núcleos llamados gremios, en donde empezaba a haber como unos rasgos de solidaridad dentro de esos pequeños grupos, y se tenían ciertos beneficios y llegabas a pertenecer o al gremio de los zapateros o al gremio de los que trabajan lo textil o al gremio de los carniceros, qué sé yo. Recordemos que la sociedad media, la Edad Media, en las sociedades de ese tiempo se manejaba mucho que si no vivías en un castillo a cargo de un señor feudal, por lo menos podías vivir en la ciudad, pero eras un don nadie si no te ubicabas en algún lugar, si no tenías un oficio que servir. Entonces, esto estaba marcado en que tú tenías que tener una labor para que fueras una persona sumamente valorada. Ya no era solo cuestión de la servidumbre o de la esclavitud, sino también había que posicionarte, ubicarte en la sociedad en una ocupación específica. Y aquí es donde el ocio empieza a ser una contraposición directa al trabajo, y el ocio empieza a verse como un sentido también pecaminoso, porque si bien el trabajo
venía como respuesta de castigo porque nuestros primeros padres ofendieron a Dios a desobedecerle, pero como que en medio de todo el trabajo era algo necesario, algo que pues quizás ya lo necesito hacer para sobrevivir. Y el ocio era como esta culpa culpable, en donde, pues por un lado, era una persona perjudicial, la flojera es, es la persona que simplemente empieza a vivir a costa de los demás, sin hacer nada, sin ofrecer nada. Es una persona que empieza a sentirse como la paria. Entonces el ocio ya no es solo como ese tiempo de recrearse o tiempo de generar como esta capacidad de ofrecer como algo nuevo, diferente. Empieza como a verse cada vez más como un tiempo desperdido y no productivo, pero que eso va a tener un eco más fuerte en el tiempo de la revolución industrial. Pero si bien había esa ya como tendencia, la vida, sobre todo en la Edad Media, estaba regida mucho por el horario religioso. Entonces, si bien vivías en un convento en la sociedad medieval, obviamente, y sobre todo en la vida religiosa, sabemos que está marcado por el ciclo de los rezos, de las laudes, las vísperas y las horas intermedias, ¿no? Tercia, nona, etc. Entonces, pero sin embargo, también en la sociedad medieval, la gente laica sabía que tenía un tiempo en que había que dedicarle un tiempo a Dios. Entonces, ese ocio, si estaba marcado dentro de la agenda del horario religioso, era bien vista, era reconocida, porque si bien ya pertenecías en una ocupación, en un gremio, y con todo lo que trabajabas y todo, reconocías, estos días son fiestas del santo patrón, y hay que guardar el día, hay que celebrar. Estabas cumpliendo el horario religioso, entonces todo bien, todo comprensible. Sin embargo, todo esto cambiaría con la producción industrial o la sociedad moderna. Aquí empezamos a ver que se empieza como a cambiar un poco la balanza. Y si bien antes el trabajo había sido castigo, era solo para personas de servidumbre, pero bien, ya iba cambiando la imagen en que el trabajo, bueno, te acomodaba o te ubicaba en una función dentro de la sociedad. Ahora el trabajo se volvía la base de la producción industrial. La sociedad industrial empezó a depender mucho de sus obreros. Y aquí podemos decir lo que decía Karl Marx en su libro del Capital y todas estas obras, cómo el obrero, su principal labor era ofrecer su fuerza de trabajo. Esa era la moneda de cambio que podía ofrecer para decir, yo soy una persona dentro de esta sociedad, tengo mi valía, pues yo como tengo valía y como puedo comprobar mi valía es ofreciendo mi trabajo. Claro que este trabajo se va volviendo más clasista y Karl Marx empieza a decir entre los obreros, los artesanos, pero sobre todo como en la sociedad de las grandes ciudades empieza a verse como marcado el proletariado, como esta base de los obreros, los migrantes de pueblos rurales que llegan a trabajar, a conseguir mejores oportunidades de empleo. Pues, ¿cómo te puedo decir que soy una persona productiva? Que puedo ofrecer mi fuerza de trabajo, ¿no?
y habrá la otra clase, la clase burguesa o la burguesía, en donde serían ya no los nobles o los ricos, ya no serían los nobles, perdón, serían los hombres apoderados del dinero, del capital, los que tienen las herramientas, las fábricas, los que son dueños de estas industrias, quienes necesitan de la fuerza de trabajo para que se siga la maquinaria social. Entonces, la producción industrial va a ponderar el trabajo como el elemento vital para que el engranaje social funcione. Entonces, pensar en el ocio empieza a ser visto de forma negativa, es pereza, en pocas palabras. No existe un ocio recreativo, artístico, no. De hecho, aquí en la imagen empieza a voltearse porque los que quieren dedicarse solamente a la literatura, al arte, son gente que pasa a ser romantizada, pero a la vez se vuelven la paria de la sociedad, porque no son ubicados en una fase dentro de esta sociedad industrial productiva. ¿Qué producen? El arte o otras expresiones humanas, artísticas, de corte religioso. Todo lo que no se ocupe en producir o en generar plusvalía viene a ser visto como no valioso o no importante. Y aquí es donde surge la imagen, ya sea del pintor extravagante, que vive en un departamentito, que vive penosamente, pero y que quizás hasta muere sin ser reconocido en este mundo, pero muere de una forma en que quizás a los años sea apreciada su obra de arte. Entonces aquí es donde empieza como a ver los más altos niveles de desigualdad social entre la gente que es proletaria, obrera, que solo tiene su fuerza de trabajo para ofrecer, y entre los que de algún modo empiezan a considerar como la gente rica, pudiente, burguesa, la clase media, la clase alta, estas funciones que empiezan como a distraer o marcar un sentido en que la sociedad funciona en una forma de engranaje. Claro que a veces también en esta cuestión de las luchas laborales, de los derechos de los obreros y todo, surgen las vacaciones de derecho laboral, vacaciones que necesitan ser pagadas y pues bueno, se llega a un pacto, pero necesariamente es nomás para que siga la maquinaria. Ya cada vez son vacaciones más cortas o que bueno, hacen muchas artimañas como para que de algún modo se acomode que estas vacaciones no sean ni muy prolongadas, pero que sean las suficientes, las estrictas de ley para que tú puedas de algún modo recuperar un poco el aliento para seguir en esta maquinaria. Entonces, ¿cómo van viendo esto del trabajo y el ocio? ¿Alguna vez habías como ido comprendiendo esta evolución del pensamiento entre un concepto u otro? ¿Cuál era tu idea sobre el trabajo? ¿Y qué pensabas de las personas que de algún modo su forma de sustentar su vida es desde un espacio, una dimensión del tiempo en donde el ocio o la pereza pareciera como permear su estilo de vida? Ahora volvamos un poco a los aspectos teológicos. Mencionábamos que
que de algún modo la interpretación bíblica nos ha mostrado, quizás en una interpretación muy literal, que el trabajo era una cuestión del castigo que el hombre había recibido por su desobediencia a Dios. Sin embargo, mucha interpretación bíblica actual nos permite ver que Dios mismo es el que nos da ejemplo de trabajo y designa al hombre como su colaborador. No se trata de mirar como el trabajo como un castigo, porque no obedeciste, porque fuiste el niño malcriado que se comió la manzana, que acabe de aclarar que no dice en la Biblia que haya sido una manzana, que comiste el fruto prohibido. Entonces, trabájale, pequeño, o sea, trabájale, hijo, ¿no? O sea, ya ahora ya no te voy a mantener, necesitas conseguir. Y sin embargo, aquí la visión, sobre todo surgida por parte de la Iglesia, a raíz de todo este fenómeno de la industrialización de las sociedades modernas y posmodernas, la Iglesia empezó a plantearse, pues Dios mismo, en su grande obra, es un Dios que se mantiene dinámico. Su presencia no es el Dios que se esté rascando el ombligo, sino es el Dios que mantiene el orden y de algún modo es también el Dios artesano, creador, y que invita, y puede decirse que eso es una de también de las grandes tareas y vocaciones del hombre, que él con su trabajo ayude a perfeccionar la vida, su vida, la vida de los demás, la vida del cosmos alrededor. De hecho, la Iglesia empieza a valorar también los otros oficios, que no solo es en un contexto manual, sino también artístico. Por ejemplo, los artistas recuerden que su trabajo es una cierta imitación de Dios creador. Con su trabajo, hombres sirven al bien de sus hermanos, contribuyen a que se cumplan los designios de Dios en la historia. Entonces, aquí busca primero que nada la Iglesia recuperar una imagen más positiva del hombre, del trabajo y el hombre, porque el trabajo empieza no solo siendo un deber, sino también un derecho que debe ser valorado, que debe ser apreciado. Y esta es casi la parte de la antropología en donde la antropología y la teología se unen y empieza a surgir lo que después veremos como la doctrina social de la Iglesia, en donde la Iglesia empieza a ver necesaria su intervención para hacer reconocer que el hombre, imagen y semejanza de Dios, su trabajo es un deber, una misión encomendada, pero también es el derecho que tiene todo ser humano de lograr construirse a sí mismo a través del trabajo. Y eso también implica, bueno, si el hombre tiene necesidad de trabajo, también tiene necesidad de los mínimos indispensables para poder realizar su trabajo con seguridad, los derechos laborales famosos, en donde la Iglesia también ha tomado un papel muy protagónico en muchas sociedades para decir que se tenga sus días de guardar, sus descansos, que tenga derechos a conseguir la salud, el bienestar de los empleados, que tenga derecho a que puedan organizarse ellos por su cuenta, los sindicatos cristianos, que puedan de algún modo vivir y trabajar en un ambiente limpio, con dignidad, con los recursos necesarios, con la seguridad del empleo, pero también con la seguridad de donde
está trabajando. Son muchos aspectos que la Iglesia, sobre todo de a finales del siglo XIX e inicios del XX, empezó a valorar mucho. Y esto es una parte muy importante en donde podemos ver cómo ha ido también evolucionando esta parte de la visión del trabajo y del descanso dentro de la Iglesia. Pero volviendo a nuestro tema, sobre todo de vida de oración y el trabajo, la dinámica laboral, ¿cuáles son los principales obstáculos que encontramos cuando, como cristianos, queremos crecer en nuestra vida espiritual, en ese trato de comunión con Dios, pero sin embargo nuestras agendas están así llenas de papelitos? ¿Cuándo me voy a dar tiempo? Y cómo, si por un lado hablo de la oración de la presencia, ¿qué tanto puedo vivir esa oración de la presencia si estoy atiborrada de tantos elementos que simplemente me hacen vivir en una virtualidad y no en una toma de conciencia de mi realidad? Pues bueno, vamos viendo cuáles son esos obstáculos. Y el padre Checa nos señala como estos tres principales obstáculos. Y hay otros más, pero bueno, vamos mencionando primero estos. La oración y el trabajo se realizan al margen de la voluntad de Dios. La sociedad posmoderna tiende mucho, y sobre todo en Occidente, a separar. Una cosa es tu vida personal, religiosa, y otra es tu función social. O sea, pareciera como que fueran dos entidades que no pueden compartirse o vivirse en el momento. Y eso, como disociación, separación de ambas entidades, no permite como ver el impacto de tu vida de oración con relación a tu trabajo. Pareciera como es lo que retrata esta imagen. Yo, en mi vida de oración y encuentro con Dios, me encuentro con el amor del Señor, que me invita a una vida entregada, a una vida fidedigna, fiel a lo que el Evangelio me muestra, a lo que Jesús, el Maestro, me ha mostrado de lo que es más importante. Sin embargo, salgo de la iglesia y del templo, me encuentro con la tentación de las triquiñuelas, las trampas, en que, bueno, eso dice el Evangelio y todo, pero eso no existe acá, o sea, en el trabajo. Simplemente el ritmo de trabajo se ocupa en otro. Entonces aquí es donde pareciera que este dinero, otro concepto muy crecido en nuestra sociedad, pareciera que el dinero nos separa de algún modo. Y bueno, ya lo retrata el Evangelio mismo, nos separa de ese amor a Dios. Y pareciera que me vivo en el exceso de trabajo, no dejando lugar para tiempos fuertes de oración, o con una frecuencia casi como muy mínima de 5 minutitos y vámonos, porque hay muchas cosas más importantes que hacer. O bien, si no entras en este ámbito laboral, entras al ámbito como de estas personas, como bohemia, en donde el exceso de tiempo de oración viene en detrimento de la obligación que tú tienes, sobre todo para llevar el sustento a tu familia, para de algún modo dedicarte a ese empeño de estar también llevando lo necesario al hogar. Y pareciera que esto de vivir una sociedad cada vez más separando lo que aparentemente mucho tiempo en la humanidad estuvo unido, la Iglesia y el Estado, ahora con la separación te hace ver como una dimensión en donde el trabajo está hecho en un estado continuo de tensión y alteración emocional. Porque bueno, el trabajo
te exige ciertas presiones, ¿no? Te exige o insomnio, o dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular, y tú no puedes tener ni siquiera un tiempo para ti, para poder de algún modo tener ese encuentro personal contigo mismo y con Dios, porque eso es contado o exigido. Bueno, si dedicas 10 minutos, después a ver cómo me lo recobras, ¿no? Y por otro lado, la dimensión religiosa cada vez parece, métela yo no sé, tú tienes que trabajar 8 horas y si quieres tener un momento de oración, yo no sé, organiza tu agenda porque yo no pienso darte ese tiempo, tú tienes que encontrártelo. Entonces, cuando llegas a la oración, quizás llegas cansado del trabajo y nomás lo único que llega a pasar es que te quedas dormido en la capilla o llegas a situar tu oración meramente en lo superficial. Entonces, estas son parte también ahora de lo que vivimos en nuestra sociedad posmoderna. Una separación de la vida y el trabajo de la oración. Una separación de la realidad, en donde esta realidad parece tan absorbente que pensar en otra cosa es simplemente vivir en una matrix, en pocas palabras. Entonces, últimamente, ¿qué se ve mucho en Internet? Y que suele ser interesante cuando uno lo considera, porque así a los jóvenes se les está metiendo así como a este régimen laboral. Bueno, por un lado les dicen que es importante el orden y la jerarquía de actividades. Organízate. Entonces prioriza, apunta, programa, mantén un orden, descarta, di sí o no. Entonces, esto últimamente también viene siendo como una enseñanza en donde, pues, me parece genial pensar en un orden y una jerarquía de actividades. Sin embargo, estos horarios suelen ser muy desbalanceados y la búsqueda egoísta del trabajo y la oración a veces sigue permeando nuestra realidad, porque si bien necesitas horarios para todo, pareciera que no hay ni siquiera un tiempo libre. Si lo quieres buscar, tiene que ser desde tu persona, desde tu individuo, y no puede ser visto en un aspecto social conveniente para todos. Pues bueno, hemos hablado del ambiente y la realidad social que estamos viviendo, el contexto en que estamos, y del cual no podemos evadir, porque no somos personas que solo queramos vivir desde una utopía orante y ajena a la realidad, porque si lo hiciéramos en ese sentido, caeríamos en ese intimismo. No, se trata de vivir en la sociedad siendo personas orantes. ¿Y cómo se logra esto? Curiosamente, una parte muy importante, una balanza que nos dieron desde los padres del desierto, los monjes, es la autodisciplina y que pudiéramos decirlo en términos más de la vida consagrada, la famosa ascesis, y por otro lado, ver o cuidar como que nuestra realización personal, nuestro proyecto de vida, vaya ligado a esta parte, o sea, que no se suelte, sino que vaya ligado en donde mi tiempo de trabajo laboral también tenga una parte muy importante, cómo es que quiero vivir mi vida de oración. Pues vamos a ver cómo se puede realizar esto. Primero hay que ver a qué nos referimos por autodisciplina.
Y les digo, utilicé el término autodisciplina porque quizás muchos, si pusiera Ceci, quizás sobre todo las que son religiosas pueden comprenderlo. Sin embargo, la autodisciplina es el término que digamos más de este siglo, de este tiempo, que es más comprensible de qué trata. Porque la autodisciplina en la vida cristiana se trata de un ejercicio o entrenamiento que consiste en desprenderse de todos los apegos desordenados de personas, cosas, lugares, situaciones o circunstancias, acciones o adicciones que impiden la unión de amor con Dios, en este caso que estamos hablando en el ámbito de la oración, y de compromisos de servicio amable a nuestros semejantes. La autodisciplina o la llamada ascesis también involucra esto. La vida de oración no puede caminar sin este rasgo muy importante. Y que les digo, o lo expresé en uno de los anteriores videos, la ascesis no solo tiene que ver con un tiempo litúrgico como es la Cuaresma. Se trata de que esta autodisciplina, sobre todo para las personas que inician en la vida de oración, lo mantengan, porque es un entrenamiento, es la base en donde se sustenta tu oración. Y si tú no tienes una disciplina de que voy a establecer un horario para que dentro de mis actividades abundantes que tengo, sé que hay 1 hora o 30 minutos que estos son exclusivos para mí y para mi amigo el Señor, para estar con Él. Y ya después, ya voy organizando mis momentos para tener como esa constante frescura de regalar de tener la presencia de Dios. Y la disciplina también involucra pues mis actos morales, la práctica de la virtud, el ejercicio de vivir en constante estudio, en mi apostolado, en qué momento me preparo para realizar mi apostolado, porque yo espero que no sean de las personas que dicen, se lo dejo al Espíritu Santo, Él me iluminará. Sí, sin duda ilumina, pero también ahí requiere tu trabajo, tu preparación, tu dedicación. Y eso es parte de esta autodisciplina. La justificación de por qué es necesario autodisciplinarnos. Dice San Juan de la Cruz en su primer libro de su vida al Monte Carmelo: el alma tenga un constante deseo de imitar a Jesucristo y medite en su vida como para comportarse en todas sus acciones como Cristo lo hiciera. Entonces, en pocas palabras, mi seguimiento a Jesús también me requiere mirarlo como aquel hombre que dedicó su vida a la predicación, a la oración, pero también al trabajo, como este hombre que también sabía darse tiempo para estar con su padre, tiempo para estar con los hermanos, tiempo para estar con los apóstoles, tiempo para estar con la gente que le necesitaba, tiempo para estar en la sinagoga y participar con su comunidad dentro de las oraciones propias de su pueblo, tiempo incluso para darse la oportunidad de ir a Jerusalén en el tiempo de las fiestas y de vivir junto al pueblo los momentos más fuertes de fe. Esto es lo que nos hace mirar también un rostro más cercano, más humano de Jesús, porque si bien es el Hijo de Dios, también no fue una persona ajena a todo lo que como seres humanos vivimos, y sobre todo en esta dimensión entre el trabajo y el deseo de encontrarnos con Dios. Bueno, entonces Jesús es este modelo también de austeridad y de aceptación voluntaria a la cruz.
Vaticano II, el Concilio Vaticano II, ha reflexionado conscientemente en el tema de la austeridad y disciplina cuando se dirige a los laicos y laicas como a los religiosos. El hombre se encuentra dividido en sí mismo. Toda la vida humana, individual o colectiva, presenta caracteres de lucha dramática entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Entonces, en pocas palabras, entendamos que también esta dimensión entre el hombre que quiere vivir de lleno su vocación como persona llamada a la trascendencia, a la oración, a la espiritualidad, está ahí, de fondo, y muy importante recuperarlo. Pero también es el hombre que vive en su mundo, que necesita trabajar, que necesita buscar su sustento, que está llamado también a transformarlo a través de su ser y quehacer. Entonces no se trata en nuestra vida de aceptar como todas estas labores como con pesadez, pesadumbre. Más bien se trata de aceptar estas labores bajo el peso del amor. Palabras que pueden sonar muy cursis, pero tienen un sentido, porque si el amor se nutre desde un encuentro con Dios, todo toma un significado diferente, y ya lo hemos visto en las otras clases. ¿Cómo se muestra esta autodisciplina? De formas muy diversas. Primera es tu cuestión física sensitiva, emotiva y afectiva. Las sensaciones que propiamente afectan tu percepción. Y por ejemplo, creo que hoy en día en nuestra sociedad posmoderna tenemos muy claro lo importante que es la buena alimentación, la hidratación, la importancia del ejercicio. Incluso pudiéramos decir que ahora de forma exagerada se busca como mucho cultivar el cuerpo. También habría que tener cuidado con ello. La higiene, el descanso, todo esto forma parte de la autodisciplina. Y como van entendiendo, no se trata solo de sacrificarte por sacrificarte, necesitas hacer conciencia de ti mismo, qué es lo que está pasando, que a veces te sientas cansado, estresado, molesto, y qué cosas quizás no has puesto atención. Si estoy cansado, pues es que en estos días me he desvelado, pero ¿cómo he procurado recuperar horas de sueño? ¿Cómo he procurado también otra forma de descansar a través del ejercicio? ¿Cómo puedo de algún modo contribuir a que, pues si me he estado desvelando, organice que a tales horas ceno y a tales horas duermo, ¿no? O si estoy cansado, quizás es a veces a base de un alimento que ya sea porque la pesadez o no me permite vivir de algún modo con esa vitalidad. También observa qué es lo que comes. Quizás el exceso de peso, quizás eso también es algo muy importante por cuidar. También, ¿cómo cuidas tus relaciones y tu sentido afectuoso? El corazón es importante también, mantenerlo autodisciplinado. ¿Sabes cuidar tus relaciones? O eres de las personas que viven el trabajo y no interactúa con su familia, no se da el tiempo de calidad con ella. ¿Qué tanto eres capaz de separarte un rato del celular para emocionarte y vivir en la vida? ¿Qué tanto te das espacios para ti mismo, para tomar conciencia cómo estoy, qué estoy viviendo? Tomar ese sentido como también psicológico, mental, en donde yo como persona hago conciencia de mí misma. Y claro y evidente, en
dentro de la relación social, también lo espiritual. La espiritualidad también es un elemento de sanación. ¿Qué tanto? Y así es una pregunta que puedo lanzar a mis alumnos como a nuestras personas que ven el video de YouTube. ¿Qué tanto tengo ubicado un tiempo especial para dedicarle a la oración? ¿En qué momento del día lo hago? ¿Es el momento más conveniente? ¿Qué es lo que oro? ¿Qué es lo que me ayuda? ¿Qué es lo que puedo hacer por mejorar? Son preguntas muy claves que yo quisiera que pudieran responderme a través de un foro que voy a titular precisamente Autodisciplina en la oración. Esto yo les pido que compartan como esta reflexión de lo que ustedes van cayendo en la cuenta a través de este tema. Y a las personas que nos ven a través de los comentarios. Dice Dalai Lama, ¿cómo realizarla eficazmente? Para tener sabiduría es necesario tener fuerza interior. Y sin un desarrollo interno podemos perder la confianza en nosotros mismos y el valor. Lo imposible puede ser posible con fuerza de voluntad. Y precisamente la autodisciplina, lo que más nos ayuda a ejercitarnos es nuestra voluntad. Y hoy la voluntad de la persona humana suele ser de las más afectadas en condición, porque el ser humano se mueve mucho por las sensaciones que genera un celular, la eficiencia, sentidos que de repente se encuentran ofuscados y que esos sentidos que nos ayudan para estar en oración, al estar ofuscados ni oyen, ni ven, ni sienten. Y la voluntad es la que nos pudiera ayudar para decir, ¿saben qué? Ahorita no necesito esto, lo suelto, lo dejo y me doy tiempo para estar conmigo mismo, con Dios, con mi familia, estar con mis compañeros de trabajo. Y también cuando involucra a trabajar no voy a andar perdiendo el tiempo en esto, voy a hacer mi trabajo. Pero si me encuentro cansada, voy a buscar mi tiempo para descansar. Entonces, eso es lo que falta, cultivar mi voluntad, decir, yo quiero, lo hago y de algún modo lo vivo agradecida por ello. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para vivir esta autodisciplina? Primero, la firme voluntad. Hay que educarla. Que no sea nuestra voluntad voluble, o sea, ahorita sí quiero, pero ¿sabes qué? Estoy tomando una medicina, pero ¿sabes? No, ahorita le hago a un lado y mejor me tomo el vinito, aunque me haga daño. A ver, ¿dónde está tu fuerza de voluntad? Tú sabes que necesitas ese medicamento. Esos son los detalles que hay que vigilar. ¿Cómo está mi voluntad? Por otro lado, la purificación activa y pasiva. Esto es muy clave en la vida de oración. Dios te va dando las oportunidades de dónde ir sanando, dónde ir creciendo, dónde ir cultivando la virtud. Y no necesariamente tiene que ser con sacrificios corporales, que también se pueden dar, pero yo me refiero a esfuerzos purificadores dentro de la vida diaria. ¿Cuántas veces quizás para crecer en tu relación con Dios necesitas seguir trabajando, por ejemplo, la relación humana? Si eres una persona que endona,
el mundo te corresponda así. A veces te toca tratar personas serias, adultas, y en donde te involucra a veces salir de ti mismo para pensar en el otro. O a veces, por ejemplo, personas o situaciones a veces demasiado conflictivas. A veces Dios te los permite para crecer en esa paciencia, en las virtudes sólidas que te hacen de algún modo cultivar una virtud que necesitas trabajar, y eso se da en la vida diaria, en los acontecimientos que vives en el trabajo, en la familia, en la escuela. No necesitas buscar otra actividad extra para encontrar lo que Dios quiere que crezca. Nomás hace falta poner atención. Y también la diferencia entre una purificación activa y pasiva es: una es en donde Dios mismo a través de la vida te lleva a trabajar estos elementos. Otra es donde tú mismo dices, yo me voy a proponer trabajar en no ser tan irascible o tan enojón. Cuando alguien me diga esto, y en vez de soltar una mala palabra o qué sé yo, algo con lo que muestres tu enojo, voy a respirar hasta 10, me voy a contener y voy a decirle, ¿sabes qué, fulanito? Esto no me gusta, a mí me molesta, pero voy a responder de otra forma y lo voy a ensayar una y otra vez, aunque las primeras no me salga, el esfuerzo se ve compensado. Y sobre todo, el servicio a los demás siempre va a ser la mejor vía para crecer en plenitud como persona. La generosidad, cuando te abres a no solo pensar en mí mismo, sino también en los demás. Pues, ¿qué se necesitan? Por un lado, esfuerzo personal, que en otras palabras es la voluntad. Y este esfuerzo personal, no te preocupes, va acompañado también por la gracia. Otra es prácticas precisas y concretas. No, por ejemplo, recuperando un poco el caso anterior del enojo. A mí me molesta que tomen mis cosas y me desorganicen todo. Ok, es una cosa muy concreta. ¿Qué es lo que voy a trabajar para que cada vez que encuentre desorganizado mi escritorio no me afecte o me afecte de forma distinta? Bueno, puedo aceptar que quizás en mi escritorio vengan otras personas a trabajar y les diga, por favor, déjenmelo organizado como está, ¿no? Pueden utilizar mi mesa, mi escritorio, pero por favor, mantengan el orden. Eso puede ser. Otra, si con todo y eso encuentras así desorganizado, bueno, pues respiro y organizo mis cosas. Y puedo decir con calma que, oye, fulanito, te pedí de favor que no desorganizaras esto, ya no lo encuentro. Por favor te pido que no lo hagas así. Puede ser, la forma es que tú detectes bien claro cuál es la cosa que quieres trabajar y seas concreto y hasta determines un tiempo para ir como paso por paso para crecer. Y eso, sé metódico. Todos sabemos que no se hace un pastel o no haces un pastel en el primer intento. Quizás en el primer intento te salga un pastel chueco, pero después lo vas como dando una figura, después agarras más práctica, después ya sabes tantear los tiempos. El punto es, todo lleva un método. Entonces, trata de algún modo de ir dando cuenta
cuál es la ruta a seguir. Y sé paciente, si de repente te sales un poco, vuelve a recuperar el caminito. Ser prudente, lo clásico, y que ahora también en la psicología lo llaman como asertividad. La asertividad involucra esta capacidad de detenerte, de pensar y ahora sí hablar. De hablar cuando ya lo has asimilado el proceso, no de forma impulsiva, sino de una forma en donde tu inteligencia emocional sabe detectar cuándo es algo perjudicial a tu persona, cuándo no, y cómo decirle a la persona que me está afectando, ¿sabes qué? Estás equivocado, esta no es mi forma de pensar, yo lo que quise decir es esto, por favor, así se mantenga, ¿no? Entonces, estas son cosas. Y mantener prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Si mi prioridad en este momento es crecer en la vida de oración, tenla siempre presente. Si ahorita es estar con mi familia, brindarles tiempo de calidad, tenlo presente. Y que no solo sean como los propósitos de Año Nuevo, que los haces y los olvidas. Incluso si puedes pegarlos en un lugar donde tú los veas, adelante. Pues bueno, esto fue la clase de hoy, pero no nos podemos así terminar de retirar sin hacer un momento de encuentro orante. Y como ven, nuestro icono, logotipo al iniciar esta clase fue con un pasaje del Evangelio, con dos personajes en particular, que fueron estrechas amigas de Jesús, Marta y María. Pues bien, les invito a que a través de una lección divina, una ficha que les voy a dejar en la plataforma a nuestros estimados alumnos, recuperen cómo ha sido su vida en este constante ser Marta y María al mismo tiempo, y que son invitadas también por el Señor a conocerle, a tratarle. Y ubícate, ¿qué papel ahorita predomina más? ¿Y cómo reconciliar a esas dos hermanas que habitan en tu persona? Igual les invito a que las personas que quieran de algún modo tener como esta vinculación de la actividad, lo hagan a través de un foro, que compartan, no va a ser foro, compartan en un documento de voz cuáles fueron sus impresiones al leer este pasaje del Evangelio de Lucas, en donde Marta le pide a Jesús que pues haga algo porque su hermana María solo está ahí detenida sin hacer nada. Y acá en la cocina está todo el barullo. ¿Y qué es lo que le contesta Jesús? Y eso que contesta Jesús, ¿qué me dice a mi vida? Entonces, sin más, aquí concluimos esta parte de nuestra clase. Espero que nos podamos ver pronto a nuestros alumnos del diplomado en la clase del 15 de julio, que viene siendo nuestra última clase. Recordarles que este es uno de tantos clases que se ofrecen en los cursos que ofrecemos en línea. Para más información pueden verlo en la descripción de este video. Sin más por el momento, muchas gracias y estamos en contacto.